El ferrocarril. Presentado por Mariela Moreira. Cuando el Ecuador vivía al ritmo de coches y carretas de caballo, 12 años después que la séptima Asamblea Constituyente autorizara la contratación de empresas nacionales o extranjeras, para la construcción de ferrocarriles o carros de rueda, en 1873 el presidente Gabriel García Moreno, inicia la construcción del ferrocarril del Tours. Al cabo de un año inauguró el tramo Yaguachi-Milagro, apenas 12 meses después murió asesinado, 20 años más tarde tras el triunfo de la Revolución Liberal. Cuando el país contaba con 91 kilómetros de línea férrea, 4 locomotoras y algunos coches de pasajero, el general Eloy Alfaro Delgado decide continuar con la construcción del ferrocarril, hizo contacto en Washington con compañías constructoras de trenes, quedando en 1897 encargado del proyecto el señor Acher Garmar, a través de la escritura del contrato Valdivieso-Garmar, que conseguía en Ferrocarril Trasandino Nacional su estructura también con capital norteamericano la empresa Guayaquil en Quito Well Company, para la construcción del ferrocarril en todo el país. Una parte del sueño se había cumplido. El tramo para muchos, el más difícil y más importante que el Guayaquil-Quito, era una realidad. Se le predominó el tren trasandino. Hay que reconocer la perseverancia y valentía de los hermanos Valdivieso-Garmar, constructores de que como el que ha sido reconocido, como el tren más difícil del mundo en los documentos, Historia del ferrocarril Guayaquil-Quito, el general Eloy Alfaro relata entre otras cosas se contrató la construcción del ferrocarril en $12.282.000, que debían ser pagados en bonos globalmente por el gobierno. Nuestra vía férrea mide 290 millas de Durán a Quito y se emplearon en su construcción 12 años escasos. El ferrocarril de Costa Rica mide unos 120 millas y costó más de 4 millones de libras esterlinas, viendo la altura de su cordillera como la mitad de la nuestra. Solicitado el valor de los ferrocarriles de Valparaíso a Santiago, de Montevideo a Puno, de Veracruz a México, y otros similares a América, podríamos establecer con certeza que el ferrocarril del Ecuador fue el mejor de todos. A pesar de esta revelación que dejó transparencia en la obra, sus opositores no vieron el enorme beneficio que trajo al país al facilitar el comercio entre la costa y la sierra y dar sentido de unidad nacional a un país afectado por encarnizadas luchas políticas. Ya en 1910, el ferrocarril se convertiría en el progreso y la grandeza de la patria, generó los mayores movimientos de carga y pasajeros, propició la agricultura y la industria del Ecuador. En 1925, a raíz de un fuerte invierno, se destruyó la línea férrea, desde el kilómetro 89 hasta el 11, además de una parte del pueblo de Guicra. El gobierno asumió la construcción y comenzó el proceso de la canalización de la Guayaquil-Quito Well Company con la compra de 54% de acciones para convertirlas en ferrocarriles del Estado, cuya gerencia ellos la manejarían. Con el paso de los años proliferaron las gerencias regionales del ferrocarril, hasta centrarse en la capital Quito, siendo uno de los principales puntos la estación de Quimbacalle, desde donde el tren se empujó siempre al Cotopaxi, en donde los turistas en el transcurso observaban los paisajes hasta llegar al punto más importante de áreas protegidas del Ecuador, el Parque Nacional Cotopaxi. Este trayecto descrito por Google, la avenida de los volcanes, se encuentra, la Latacunga, la laguna del Yango Ambato y Urbina. Precisamente en estos lugares más altos de la línea férrea, se encuentra a 3.600 metros a nivel del mar, ya a la altura de Guamote. Inicia el descenso casi paralelamente al río Chancha para enfocar en el Pacífico. A la altura del Audin está la Nariz del Diablo, el punto más esperado por los visitantes y turistas por su forma de nariz. Plenamente allí la línea férrea fue monumental, obra del siglo pasado, porque la gigantesca piedra evita que el ferrocarril pase en línea recta. El tren sube paulatinamente de frente y reversa. En los niveles de la elevación es la única forma de pasar de la costa a la sierra, o viceversa. En el descenso a 800 metros de altura se puede experimentar una variedad de clima, siendo única en el mundo por el vértigo que se siente. Desde 1999, cuando un deslave de tierra dejó causando el río Chancha el kilómetro 124, sepultando 1 kilómetro de línea férrea, el tren no ha vuelto a cruzar desde la fecha, dejando obstaculizado este tramo. El ferrocarril del norte tiene 363,40 kilómetros de 72 túneles, 62 puentes, una de las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Sin embargo, solo se encuentran en operación los tramos de Ibarra, San Lorenzo,
El ferrocarril del sur con 446,7 kilómetros es el más largo que enlaza las provincias de Cañar, Guayas, Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha, tiene 3 túneles y 95 puentes, se encuentra en operación los tramos Quito, Cotopaxi, Nariz del Diablo, Riobamba, Yaguachi y Milagro. El ferrocarril del Austro mide 145,4 kilómetros, tiene Cañar, Azuay y Cuenca y cuenta con 9 túneles y 16 puentes. Esa vía se encuentra de operación desde 1992, por el deslave de la Josefina ubicados al sur del Ecuador donde se perdieron 11 kilómetros de vía férrea. Actualmente varias empresas turísticas han apoyado la regeneración del ferrocarril en varios tramos, aunque el presidente de la República Rafael Correa ha ofrecido todo el apoyo. La decisión política no es convincente, por lo tanto pasa el tiempo y la línea férrea sigue deteriorada. Este ha sido el fascinante recorrido por la historia del ferrocarril, una fascinante narración que nos recuerda hechos H de nuestro país. Gracias por su atención.